Mi nombre es María Alejandra Echavarría Arcila, soy docente de posgrados de la UPB y vamos a ocuparnos a continuación de un tema interesante, escalofriante, pero también vigente por los problemas a los que nos enfrentamos hoy ante la emergencia de fenómenos tecnológicos de los cuales se debe ocupar el derecho. Hace pocos meses recibimos una noticia francamente extraordinaria. En Europa nos comunicaron que un paciente paralítico de apellido Oskam había logrado lo que podríamos llamar un milagro bíblico. A pesar de ser paralítico, gracias a la neurotecnología, volvió a caminar. Oskam había tenido un accidente que hizo que se afectara su médula espinal y por esa razón, a pesar de que su cerebro podía seguir enviando señales con órdenes de movimiento a sus piernas, para él no era posible caminar porque su médula espinal no recibía esos mensajes neuronales. ¿Qué fue lo que hicieron los neurocientíficos? Lo que hicieron fue implantar unos dispositivos en el cerebro de Oskam y a través de lo que ellos llamaron un puente digital, conectaron su cerebro con la médula espinal para que pudiera recibir esas señales que se seguían transmitiendo, pero que por la afectación que él había tenido en razón del accidente, no podía ser entonces interpretada por su médula. Gracias a ese dispositivo que además le conectaron luego también en su médula, él logró caminar. Si nosotros escuchamos una noticia como esta, esto es una noticia extraordinaria para la humanidad. Personas que tienen problemas de movilidad reducida, gracias a las nuevas tecnologías, van a poder solucionar sus afecciones de salud. Pero empiezan a surgir también algunas inquietudes en relación con estos dispositivos que han sido denominados interfaces cerebro-computador o interfaces cerebro-máquina. Se pueden conocer de ambas maneras. Básicamente, ¿qué son? Son dispositivos que a través de unos electrodos lo que hacen es captar las señales neuronales, interpretarlas, traducirlas en unos comandos o instrucciones computacionales que se conectan luego con unos dispositivos que inclusive pueden ser externos. Si nosotros recordamos películas como Matilda, por ejemplo, recordamos entonces que Matilda, la protagonista, podía mover objetos con su mente. Si pensamos también en fenómenos de ciencia ficción como la telepatía, entonces podemos ver cómo personas se comunican a través del pensamiento. Esto ya no es ciencia ficción. Esto ya es posible gracias a la neurotecnología. Y estas interfaces cerebro-máquina lo que hacen es eso, conectar esas señales neuronales a dispositivos externos que pueden ser movidos y que pueden ser manipulados con el pensamiento. Esto no es nuevo. Desde los años 70 empezamos a ver los primeros desarrollos tecnológicos, muy rudimentarios por supuesto, de este tipo de interfaces, que han ido evolucionando sobre todo a partir de los avances en neurociencia. Y en esa medida ya hay personas que con estos dispositivos, que pueden ser invasivos o no invasivos, han podido comunicarse sin mediar palabra, simplemente a través del pensamiento. Hay personas que han podido mover, inclusive animales también, brazos robóticos sin necesidad de manipularlos físicamente, solo con su pensamiento. Así que vemos cómo esta tecnología cambia nuestro entendimiento del cerebro, porque ya podemos traducir directamente la actividad neuronal, pero también cambia nuestra interacción con la tecnología, en la medida en que, gracias a estos fenómenos tecnológicos, podemos no solamente controlar la actividad neuronal, no solamente podemos monitorearla, sino inclusive estimularla y modificarla. Ese fue el caso de Oskam. Se manipuló su actividad neuronal, se tradujo a través de estos dispositivos para que pudiera volver a caminar. Desde esta perspectiva, solo he traído buenas noticias. Qué maravilla desde la perspectiva de la salud que podamos tener estas alternativas que antes solo podíamos concebir en el plano del milagro, en el plano de la ciencia ficción, pero que ya hoy son una realidad. Sin embargo, esto empieza a generar inquietudes, sobre todo desde la perspectiva jurídica, a las cuales como profesionales del derecho nos tenemos necesariamente que enfrentar. Si recuerdan la película Inception, traducida en Hispanoamérica como El Origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, recordarán, y no quiero ser muy spoiler, que lo que se buscaba en esta película era implantar una idea en el cerebro de una persona, para que esa persona pensara que se le había a él mismo ocurrido esa idea. Pero era una idea dada. Miren que la interfaz cerebro-máquina ha permitido ya eso, implantar ideas, manipular la actividad cerebral, inclusive lograr movimientos externos a partir de esas señales del cerebro. En este sentido, podemos entonces ver que aparecen unos riesgos, aparecen unas preocupaciones legítimas que tienen que ver precisamente con preocupaciones de vieja data, pero que se actualizan
por las intromisiones que permite este fenómeno tecnológico. Preguntémonos lo siguiente: ¿nos gustaría que alguien pudiera leer, que alguien pudiera conocer lo que estamos pensando? ¿Estaríamos tranquilos si nuestra pareja, si nuestra familia, en todo momento pudiera saber qué pensamos de ellos? ¿Estaríamos tranquilos si cualquier persona pudiera conocer qué hay en lo que supuestamente es más privado y más íntimo, que es nuestro cerebro, e inclusive pudiera manipularlo y llevarnos a hacer acciones que podrían ser perfectamente involuntarias? Con estos dispositivos de los que estábamos hablando, que se instalaron o implantaron más bien, para usar el término técnico, en el cerebro de Oskam, claro, qué maravilla, pudo volver a caminar. Pero si la orden que le hubiésemos dado a través del dispositivo es que cogiera un cuchillo y se lo enterrara en el corazón, o si le hubiéramos dicho explote y active esta bomba, ahí la situación sería distinta. Y en esa medida empieza a surgir una preocupación fundada precisamente por la posible utilización que se pueda hacer de esa información que tenemos en nuestro cerebro. Algunos dicen, bueno, pero esto más o menos ya lo veíamos, esto no es nuevo, y no solo porque lo tenemos desde los 70s, sino porque pensemos, por ejemplo, en un polígrafo. Cuando nosotros nos sometemos a la prueba del polígrafo, que conocimos también a raíz de hechos de actualidad nacional, digamos que hay personas que están entrenadas precisamente, y aquí nos vamos de nuevo al sector audiovisual, piensen en los espías, en los agentes especializados que sabían cómo engañar y manipular el polígrafo. Podemos ver cómo estas personas podían entonces alterar esa percepción de lo que estaban diciendo, pero con una diferencia importante en relación con las interfaces cerebro-máquina. El polígrafo lo que hace es detectar señales intermedias. No tengo un electrodo en mi cerebro. Lo que se detecta es si estoy sudando, cómo me comporto, cómo reacciono, para tratar de determinar si estoy diciendo la verdad o si estoy diciendo una mentira. Pero en la interfaz cerebro-máquina no podemos entrenarnos para eso, porque ya no hay intermediarios. Ya podemos tener acceso directo a la actividad cerebral. Ya pueden saber con certeza, sin leer mi lenguaje corporal, si estoy diciendo o no estoy diciendo la verdad. Y este tipo de preocupaciones han empezado a generar un discurso porque se dice, bueno, necesitamos entonces reforzar la protección, porque si ya estábamos preocupados por la privacidad, por la posibilidad de que otras personas utilizaran nuestra información y nuestros datos, cuando esos datos no son cualquier dato, sino que vienen directamente del cerebro, ¿cómo garantizamos que el individuo pueda estar protegido? Y es por eso que desde el año 2017, hace poco, estas son las discusiones vigentes, contemporáneas del derecho, se empieza a plantear un concepto muy interesante que es el de neuroderechos. ¿Y qué son los neuroderechos? En palabras sencillas, son nuevos derechos humanos que buscan proteger a los individuos en relación con la información neuronal. Gracias a las posibilidades de la neurotecnología, gracias a los avances de la neurociencia, nuestra información más secreta, más privada y más confidencial, que es la información que tenemos en nuestra cabeza, ya está disponible, ya está expuesta. Y está al servicio inclusive de intereses controversiales, complejos, que han puesto entonces de presente la necesidad de esta protección. Neuralink es una de las compañías más importantes, innovadoras que tenemos en este momento, de propiedad de Elon Musk, el dueño de SpaceX, del antiguo Twitter, ahora X. Y hace poco, también hace unas cuantas semanas, el mundo entero se sorprendió con una noticia. Ya les autorizaron en Estados Unidos que pudieran probar, utilizar sus interfaces cerebro-máquina, ya no en animales, sino en seres humanos. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Qué van a hacer entonces ya no simplemente con nuestra información de compra, con nuestro correo electrónico, con nuestro teléfono, sino con nuestra información cerebral? Y por eso estos neuroderechos, viendo estas realidades actuales, empiezan a proponer entonces una protección reforzada. Ya no solamente hablar de derechos humanos tradicionales, sino pensarlos en el plano neurológico. Y entre muchas propuestas vemos entonces algunos de estos derechos que les quiero comentar a continuación. Primero, autonomía, libertad, pero con apellido, cognitiva. Cada persona, de acuerdo con este neuroderecho, puede entonces decidir si quiere utilizar estas neurotecnologías y no pueden ser utilizadas en ella sin su autorización y su consentimiento expreso. No es que me implantaron el chip o inclusive de forma no invasiva utilicé una de estas diademas con electrodos para que puedan leerme el pensamiento. Yo tengo un derecho de autodeterminación y soy libre de decidir
si quiero o no quiero este tipo de intromisiones neuronales. También se habla de la integridad. No es un derecho nuevo, pero con apellido de nuevo. Integridad mental. No pueden hacer alteraciones, manipulaciones en un individuo sin su consentimiento. No se puede cambiar esa identidad personal. Y de ahí viene también el discurso de la continuidad psicológica, de la continuidad cognitiva. Yo tengo una percepción de mí como ser humano. No puede ser alterada, no pueden hacer lo que hicieron en Inception de introducir la idea. No pueden cambiar mi concepción de mí misma, del yo, precisamente porque estas tecnologías, al ser tan invasivas en un terreno inexplorado antes, permitirían ese tipo de usos. Un derecho fundamental, la privacidad, pero también con apellido. Privacidad mental, que no se pueda recolectar, almacenar, utilizar e inclusive suprimir la información neuronal sin el consentimiento de la persona. Que no puedan borrar mis recuerdos, que no puedan simplemente saber qué es lo que yo he hecho en mi vida y en mi esfera mucho más privada y mucho más íntima. Y derechos adicionales que se han propuesto, como por ejemplo el acceso equitativo. Preguntémonos, y esto no lo hago por supuesto con ánimo discriminatorio, sino desde una perspectiva geopolítica, si un paralítico ya puede caminar, preguntémonos ahora, ¿y qué tipo de paralítico? ¿Será que un paralítico en un país que no tenga un gran nivel de desarrollo económico y tecnológico podrá acceder a estas tecnologías como lo hará un país primermundista que sí tenga inclusive no solo acceso sino también desarrollo de estos dispositivos? ¿Será que gracias a una capacidad socioeconómica vamos a tener unos superhumanos y unas personas relegadas que no tienen la posibilidad de acceder a estos poderes que da la tecnología? Por eso se habla de ese nuevo neuroderecho. Necesitamos un acceso igualitario, que si los paralíticos pueden caminar, cualquier paralítico pueda volver a caminar. E inclusive se habla también de un tema complicado, digámoslo así, como todos los anteriores, porque digamos que ninguno pues es prevalente en relación con otro, y que tiene que ver precisamente con esa identidad que tenemos nosotros y con esa posibilidad de determinación privada. De nuevo, son derechos ya previstos, son datos personales, pero que ya no se han exteriorizado. Y por eso los neuroderechos parten del momento previo a la exteriorización. Porque aquí tenemos una característica. Sabemos que pensamos, pero también hay actividad neuronal inconsciente. Y podemos verlo en actividades cotidianas. Yo no sabía que estaba enamorada. Yo no sabía que esa persona no me simpatizaba. Y esto no es fortuito. Mucha de la actividad que tenemos en nuestro cerebro, y dicen los científicos que gran parte de la capacidad cerebral no es explotada, precisamente se debe a que no tenemos un conocimiento y una voluntad expresa para esa actividad. Por eso es que necesita protección. Por eso es que necesitamos que esa actividad neuronal, según se dice, no pueda ser utilizada y manipulada sin que la persona así lo consienta. En el 2021, Chile fue el primer país en el mundo en regular los neuroderechos. Fue el primer país en modificar su constitución para incluir una protección especial en relación con los derechos que tenemos sobre nuestra información neuronal. Y después de Chile vinieron otros países que han estado trabajando, por supuesto, en el tema. Y hace apenas, tal vez 2 meses, si no menos, tuvimos el primer caso resuelto también en Chile, que ha sido precursor y líder en esta temática y en esta discusión, justamente por una vulneración de neuroderechos. Una compañía que comercializa dispositivos precisamente para leer la actividad neuronal fue acusada y fue demandada por una persona en el sentido de que no se le había dicho exactamente qué se iba a hacer con su información cerebral. Él no sabía si la estaban guardando, si ya la habían eliminado después del uso que él había consentido, o qué estaba pasando con esa información. Finalmente, los tribunales, los jueces resolvieron que había una infracción a un neuroderecho y en esa medida ordenaron a esa compañía que eliminara la información que tenía de ese usuario que había demandado. Pero empiezan las críticas. Algunos decían que estábamos en un contexto político particular y que por esa razón el tema de neuroderechos era más demagógico que jurídico y riguroso en sentido estricto, y también inclusive empezaron preocupaciones para decir hasta qué punto necesitamos el expansionismo de un régimen de derechos fundamentales, de derechos humanos que ya es bastante amplio. Privacidad, ya existe. Libertad, ya existe. Integridad, ya existe también. Acceso, ya existe la igualdad.
Entonces, ¿para qué nuevos derechos si ya tenemos el derecho origen, el derecho género regulado e implementado? En ese sentido, se ha dicho que tal vez bastaría, por algunos detractores de esta temática, con el régimen de protección de datos personales. Y de hecho, en este caso de hace unas cuantas semanas, eso fue lo que discutió el demandado. La compañía demandada dijo, pero es que eso ya está resuelto. Yo tengo una política de tratamiento de datos personales, hice el correspondiente aviso de privacidad. Ahí ya es clarísimo para el usuario qué estoy haciendo con su información. Yo no estoy vulnerando nada, me estoy amparando en el régimen general de protección de datos personales. Así que han empezado a surgir inquietudes. ¿Hasta qué punto debemos expandir y crear nuevos derechos? ¿O será que es suficiente con lo que ya tenemos? ¿Qué tenemos en Colombia? Un proyecto de ley que apenas se presentó. Apenas van a iniciar los debates en el Senado, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, justamente para modificar la Ley 1581, el régimen general de protección de datos personales, y entre otros hay un artículo expreso que habla de neuroderechos. Pero todavía es un proyecto de ley. Aún no tenemos una ley de la República propiamente dicha y es un debate entonces que apenas está en sus albores. La vaquita Toribia y el caballo Satanás siguen siendo importantísimos. Pero las discusiones a las que nos enfrentamos en el derecho ya han cambiado. Ya no hablamos solo del derecho de propiedad, de privacidad tradicional, sino que ya la realidad superó la ciencia ficción. Y ese es el reto de los abogados de hoy. Eso es lo que estudiamos en nuestros posgrados en la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesionales de hoy que se enfrentan a discusiones de hoy y que pueden aportar a estas discusiones que cada vez se dan a nivel internacional.